compromiso que tenemos como comunidad es entender que la sociedad chilena está cambiando. El tema del género siempre ha sido un tema a tratar del liceo. Es un colegio con enfoque femenino. La división heteronormada entre hombres y mujeres tiene que ir eliminándose desde el lenguaje de los profesores y entender que existen estudiantes transgéneros, entender que existen estudiantes homosexuales y que es una realidad que todos los colegios viven. Aquí sí hay muchas personas que su género es distinto y eso está súper bien porque realmente yo no conocía ese mundo. Comenzamos a trabajar desde el escrito, desde la parte de normativas como liceo y también a tener estos conversatorios que ellas necesitaban con el tema del feminismo, con un orientador, con el cargado de convivencia y con la psicóloga. Hemos hecho una actualización de nuestros protocolos internos del establecimiento que emanan desde el manual de convivencia para analizar elementos como acoso sexual, las diferencias entre grooming, cyberbullying y una serie de diferentes conceptos que los profesores necesitan actualizarse. Cuando hacemos la actualización de protocolos, participan las estudiantes. Todo protocolo, formato que se va a seguir, se ha discutido mucho con las chiquillas de cómo se sentirían cómodas para tratar el tema. Cuando hablamos de desarrollar personas integrales tenemos que abordar todas las áreas del individuo y el humano, por ende dentro de eso la sexualidad es un tema crucial, que no tiene que ver con un enfoque netamente biologicista, entendiendo la prevención de enfermedades, ¿cierto? Prevención del embarazo, sino que también hablar, por ejemplo, del autoconcepto con respecto a la sexualidad y entender también que no por ser niñas no tienen sexualidad. Se busca entregar siempre la mayor cantidad posible de información objetiva, sin filtro, de sesgo político o sesgo cultural, para que sean las chiquillas las que puedan tomar las decisiones con respecto a su propia sexualidad. Trajimos charlas de sociólogos, antropólogos, para entender también la sexualidad en un contexto histórico, cómo se ha ido desarrollando y cambiando durante el tiempo. Y siempre fomentando a nivel institucional un discurso de empoderamiento femenino. Las mismas estudiantes han hecho que se deba hablar de lo que es el género, de que se entable la discusión. Pero que se desarraigue el pensamiento del tabú, del que no corresponde, que es como pecado. Entender que es una discusión, que evidentemente nadie está diciendo acá yo tengo la verdad, sino que como comunidad discutamos este tipo de debates. Entender que los niños tienen sexualidad, que la están practicando, que la están viviendo, solo que ahora también la visibilizan un poco más, no tienen temor los jóvenes de hoy en día en vivir su sexualidad abiertamente también. Todo lo que implica el discurso y las reflexiones que llevamos dentro del staff del equipo de profesores sobre cómo tiene que llevarse el discurso dentro del aula, cómo se tienen que incluir pedagógicamente otras visiones distintas a las que son canónicas. Por ejemplo, en unas clases de lenguaje, trabajar con autoras, más que autores simplemente, trabajar en las clases de historia con historiadoras, ver la visión desde otras fronteras a las que normalmente se hace. Todo lo que son las lecturas complementarias están focalizadas a visibilizar a la mujer dentro del proceso histórico, dentro de los tiempos primitivos hasta la actualidad. Hemos ido creando y trabajando con los apoderados información importante para que los papás fueran conociendo elementos centrales de este tema tan bullado del género, del feminismo, etc. Los padres han podido comprometerse, han podido reflexionar, se han involucrado y han tomado conciencia. Queremos que la parte feminista sea algo que las involucre como liceo y apuesto por más charlas y más orientación hacia las niñas del establecimiento. Esta responsabilidad es compartida con los padres, es una responsabilidad familia, colegio, estudiante, comunidad educativa completa, esto es un trabajo en equipo. Ahora, evidentemente, entender a cada familia es entender casi un mini mundo, entender cómo cada familia decide ver el mundo es bastante complejo y como comunidad tenemos que también tratar de entender esas diferencias. Lo importante es llevar a cabo el debate, que las estudiantes se den cuenta que hay otras formas de vida, que hay otras formas totalmente válidas, que las personas se desenvuelven y que por lo tanto hay que entenderlas, comprenderlas y respetarlas. Desde el respeto hacia la persona ya estamos trabajando también el tema de sexualidad.